una estrategia del método cualitativo que se llama entrevista en profundidad. El tema o el objetivo de la entrevista es saber qué tanto conocen los chicos acerca de la historia de Gaspar Yanga y su intervención en la lucha antiesclavista en el municipio de Yanga. Con la experiencia que tiene usted, pues nos gustaría que nos comparta su experiencia y pues partir de una serie de preguntas que usted misma nos gustaría que... Claro que sí. Sí, profe. Pues maestra, empezar primero que nada con qué importancia cree usted que tiene la historia de la esclavitud y la lucha antiesclavista en el nivel de secundaria. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista y el hecho de que yo sea de esta zona de Yanga, soy de un pueblo llamado San José del Medio, aquí a 3 kilómetros más o menos de la cabecera municipal de Yanga, considero que es importante porque toda esta lucha que se generó en la época colonial con este gran líder Gaspar Yanga nos enseña a bueno, primeramente como adultos tenemos que seguir su ejemplo. Creo que ya no somos personas pasivas, sino que debemos prepararnos y preparar también a nuestros estudiantes para competir, incluso en los tiempos en los que estamos, pues, donde los valores son importantes. Realmente la lucha no se hace sin valores. Y estas personas que vinieron de África, pues generaron muchos valores. Nos enseñaron a que debemos defender nuestros derechos, que no es posible que nos pongan el pie y nos sobajen o nos excedan en cargas de trabajo, ¿no? O, forzados o como ellos lo hacían. Y sobre todo que nos quiten nuestra tierra. Ellos vinieron de África, fueron esclavos que raptaron, que vendieron, y bueno, los españoles les trajeron acá. Y bueno, así que enseñar en secundaria todo esto, los valores y como base nuestra historia, creo que es de gran importancia. Muchas gracias, maestra. Sí, Maestra, tengo conocimiento que, bueno, usted pues, bueno, es de aquí del municipio y de una localidad cercana donde se dio este movimiento antiesclavista. Pero usted de manera personal, ¿qué conoce acerca de la historia de Gaspar Llano? pues yo un poquito les comentaba aquí, lo que conocemos tal vez no es mucho, pero sí sabemos que Gaspar Yanga era un hombre importante, incluso se ha dicho que era un príncipe que trajeron de África, y bueno, vino como esclavo en la época colonial, en esta región precisamente donde el cultivo de caña ha sido prominente, ha sido relevante, y como digamos que la fuerza del indígena no era igual que del negro, ¿no? De tal manera que, bueno, se vieron en la necesidad de traer a ese tipo de personas a todo nuestro continente prácticamente. Entonces, aquí Veracruz y Yanga específicamente, pues estuvo llena de este tipo de personas, ¿no? De esclavos. Tenemos aquí como referencia los diferentes cascos de hacienda en las diferentes localidades o comunidades aledañas a Yanga, que pertenecen al municipio, en donde allí los españoles tenían esclavos. Y bueno, pues Yanga fue ese líder que pudo salir de esa esclavitud, liberarse primero él y luego ir ayudando a otros a liberarse de todo ese trabajo y de esa fatiga en la que los españoles ricos los tenían. Y bueno, entonces formó un grupo de tal manera que con el paso del tiempo ellos pudieron liberarse, pero Yanga fue el líder prácticamente. Se habla de que era un hombre, incluso entre todos sobresalía por su altura, por su fortaleza, por su físico, ¿no? Muy fuerte, entonces pues todo eso le ayudó para ser un gran líder y muy inteligente, ¿no? Entonces, porque supo dónde esconderse, a dónde llevar a sus compañeros. Se habla de los cerros que están aquí cerca de Yanga, en cuevas incluso, y allí ellos pudieron esquivar los ataques españoles, ¿no? Entonces,
y poder sobrevivir también a toda esa situación y esa guerra a la que ellos se enfrentaron. Finalmente, pues el gobierno español pudo darles un lugar donde ellos pudieran estar para liberarse y tener algo ya propio, ¿no? Sentirse bien. Entonces hubo un pacto con el gobierno donde hay varios puntos que se establecieron. Y bueno, hay más, pero Hay más. No, sí, nos Claro que bastaría sí. un video amplio para hablar de ¿verdad? él, de su biografía, ¿no? Sí, su historia. De su historia. Ya. Muchas gracias, maestra. Bueno, y aquí viene algo interesante, maestra, porque pues a español es una asignatura de tronco común de gran relevancia en el nivel de secundaria. Aquí me gustaría, ¿cuál es su opinión o cómo considera que los libros de texto y otros materiales educativos abordan la historia de Yanga, por ejemplo? Si lo abordan o no lo abordan, desde su experiencia, ¿qué nos Claro. podría usted comentar? Bueno, la asignatura que yo bueno, imparto, voy dirigiendo a los chicos, ¿no? Con asesorías y demás, es español y no tiene, nuestros libros de texto, vamos a decirlo así, no tienen muchas referencias de Yanga. Siento que estos libros están abordando mucho la parte de los indígenas, de los grupos indígenas, sus costumbres, sus tradiciones, su lenguaje, su literatura. Es un enfoque mucho hacia ellos. Pero yo considero que esto se aborda más en la asignatura de historia, cuando es historia de México, porque se parte de la conquista o desde la época prehispánica, pasando por la conquista y bueno, así va pasando hasta llegar a la época colonial y luego toda la época que sigue, ¿no? Entonces, nuestro personaje, Yanga, pues se ubica en esa época colonial. De tal manera que los docentes en historia sí lo abordan, por supuesto. De alguna manera ellos cuando ven ese tema sí se acercan al Yanga y más los maestros que trabajan en esta región, ¿no? O en nuestra escuela, que pues es el punto eje, ¿no? El punto central. Ahora, con esta libertad que tenemos nosotros con los nuevos planes y programas 2022, por supuesto que es una temática muy propicia para trabajar, incluso no solo desde la asignatura de español o desde la asignatura de historia, sino un proyecto general como escuela, pues visualizarlo desde las artes, desde la escritura, desde la historia, ¿por qué no? Hasta desde la biología, ¿no? Vaya, la educación física y tantas asignaturas pues que tenemos en secundaria, desde las cuales definitivamente se puede abordar ese tema. Y no importa que los libros de texto no traigan tanta información, nosotros ahora tenemos que ser investigadores y poner la información acá. Sí, definitivamente. Hay tela de donde cortar. Muchísimas Sí. gracias, maestra. Sí. Bien, maestra, y por ejemplo, de su ámbito escolar, su ámbito educativo, maestra, ¿qué dificultades se enfrenta, por ejemplo, la disciplina de español sobre la enseñanza de este tipo de temas, de la esclavitud, del movimiento antiesclavista? Bueno, pues ahí, como es muy abierta ahora la enseñanza, hay proyectos en nuestro libro, lo que está dedicado a lenguajes, vamos a decirlo así. Hay temas que están relacionados por ejemplo, con la discriminación o con ¿qué será? La igualdad o la equidad. Bueno, en este caso esos son valores, pero los antivalores, ¿no? Entonces, hay proyectos que uno puede adaptarlos a esa temática que a los chicos pudiera interesar porque son de aquí, de esta región, incluso en todo el estado de Veracruz, porque el hecho de saber que un pueblo tan pequeño del estado de Veracruz, incluso de México, ¿no? Fue el primer pueblo libre de América, pues eso tiene un gran nombre y una gran relevancia, ¿no? Y entonces, hacer un proyecto relacionado con todo esto, pues definitivamente es muy bueno y lo podemos abordar desde el español, desde la asignatura que nosotros damos y cerramos, ¿no?
a través de textos escritos, de literatura, bueno, si hablamos de literatura, puede ser una poesía, puede ser un corrido, puede ser una novela, un cuento, una obra de teatro, ¿no? Es muy amplio las estrategias que con las que cuenta español, ¿no? Así Para es, abordar. claro que sí. Maestra, pues muchísimas gracias como siempre. Vamos a hacer una pausa. Maestra, la siguiente pregunta, bueno, ¿cree que los alumnos conocen la historia de Gaspar Llanga? ¿Cómo ha abordado ese tema en clase? ¿O realmente qué antecedentes cree usted que tienen desde su perspectiva? Ok. Yo creo que sí saben un poco, pero no es tan amplio su conocimiento, tal vez por la edad que ellos tienen. Tienen una idea vaga o clara, sí saben, porque el hecho de que haya aquí un carnaval o haya algunos eventos relacionados con el Yanga, eso les da un poquito de duda, ¿no? Pero algunos se interesan en investigar, otros de lo que oyen y bueno, tienen una idea así vaga. Ahora, ¿cómo lo hemos abordado en algunas ocasiones en español? Por ejemplo, en segundo grado hacen biografías, en tercero hacen autobiografías. A veces han escrito este tipo de textos y algunos abordan al personaje Yanga, ¿no? En el caso de las autobiografías, diríamos, bueno, pues ellos, cada alumno hará su autobiografía, sin embargo hay algunos que se atreven a hacer una autobiografía del Yanga, ¿no? Simplemente escribiendo en primera persona y no en tercera, ¿no? Porque esa es la diferencia, digamos, para biografía en tercera y para autobiografía en primera persona. Así es. Gracias por el dato, maestra, bastante Sí. completo. Y maestra, por ejemplo, ¿qué aprendizaje, por eso me parece una pregunta muy pertinente, qué aprendizaje espera que los alumnos obtengan al estudiar la historia de Gaspar Llanga? Uy, pues para empezar, conocimientos, ¿no? El hecho de conocer tu historia te hace más culto, te hace mejor persona, porque yo creo que la persona que lee mucho, cada día es mejor persona. Si la lectura no nos transforma, entonces no sé qué nos va a transformar. Pero ese es un rasgo muy visible en las personas. Alguien que lee, habla diferente, se comunica diferente, vive diferente, actúa diferente, como que se llena de valores, ¿no? Entonces, el hecho de tener el conocimiento de tu historia te debe transformar, por lo menos te debes sentir feliz de ser parte de, ¿no? Y bueno, además de esos conocimientos, pues al tener ese conocimiento, tú puedes adaptar eso, lo que sabes, a otros detalles de tu vida, ¿no? Se decía valores o en la escritura, y bueno, sobre todo amar a tu patria, a tu pueblo, quererlo y valorarlo, ¿no? Entonces, si nuestros chicos son de este lugar ya y de esta región, pues esto sería un gran conocimiento que pueden tener ellos aquí, pero al salir también lo van a transmitir. Y el hecho de tener algo que te agrada y que sabes que es importante también tiene el valor de que lo transmites a otras generaciones. Entonces a tus hijos, eso se va por generaciones para que no se pierda. Aunque esté escrita la historia, pero igual lo llevas aquí, que es lo más importante. Gracias, maestra. Muy hermosa este comentario. Pues bien, maestra, ¿cómo cree que pueden los chicos conectar con la historia de Gaspar Llanga? En cuanto a experiencias y realidades de los chicos el día de hoy. ¿Cómo pueden conectar? Bueno, como ya lo he dicho, el ejemplo que muestra Gaspar al liberarse, pues es algo que los chicos deben tener presente y que así como él lo hizo pues de salir de esa parte donde estaba sometida, ellos pueden también liberarse de muchas cosas que tienen, no precisamente la esclavitud, ¿no? Sino que a veces hay traumas, a veces hay situaciones que vive el chico en casa y que no puede liberarse. Entender que puede hacerlo, ¿no? Que puede buscar ayuda, ¿por qué no? En otras personas, en adultos, en maestros o en sus mismos padres o en familiares muy cercanos a él,
puede liberarse, ¿no? de situaciones que lo están aterrando, que lo están oprimiendo, que le están causando ansiedad, ciertos daños, ¿no? Pero eso también hay que enseñar nosotros como maestros. O sea, es decir, que no solamente es la historia del Yanga, sino que nosotros como docentes, y eso es lo que hace la secundaria, es la aplicación de esa historia en tu vida. O sea, no es solamente, pues ya aprendí esto. Es como aprendes a escribir una carta, aprendes las partes y todo, pero ¿qué tal cuando tienes que enviar una carta? Es donde tú estás aplicando ese conocimiento. Entonces, es el conocer, pero también aplicar. Por eso yo lo enfoco más a valores y a resolver una situación a través de, porque eso nos enseña también la reforma, los programas de hoy, ¿no? Es aprende esto, pero aplícalo. Y bueno, yo creo que la escuela definitivamente lleva ese objetivo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que creo. Maestra, muy buen comentario, maestra. Gracias, profe. Muchas gracias. Maestra, pues casi estamos por cerrar la entrevista en profundidad. Quisiera saber si usted tiene algún comentario, una aportación ya muy desde su corazón, que me gustaría mencionarlo de esta manera, con respecto a lo que acabamos de dialogar en esta entrevista, maestra. Con toda libertad. Claro que sí, profe. Bueno, pues lo que yo puedo decirles es que como adultos tenemos que comenzar por nosotros, aprendiendo y reaprendiendo la historia de Yanga. Primero conocerla más a profundidad, aplicarla a nuestra vida, o sea, qué aprendemos, cuál es nuestro aprendizaje de toda esa historia, y luego buscar como docentes alguna estrategia o algunas estrategias, un abanico de estrategias para enseñarle a los chicos, para mostrarles y guiarles a aprenderlo y a vivirla también, ¿no? A hacerla suya y también que ellos aprendan a valorar lo que tienen, porque a veces no aprendemos esto, ¿no? Y eso solamente pensando en la historia, pero a veces tenemos a nuestros padres, a los hermanos, a los tíos, a la familia que te ama, que te ha protegido, que te ha cuidado, y muchas veces no todo lo que nos dan. Y cuando ya la persona no está es cuando queremos valorarla, ¿no? Entonces el Yanga hizo mucho por este pueblo, por aquellos negros, y bueno, tenemos todo un legado, ¿no? Incluso nuestro color de piel por allí, ahí van nuestros genes, y todo ese aprendizaje, pues todo ese legado, ¿no? Que nos dio. Entonces, profe, pues bueno, podría seguir hablando, pero aquí lo dejamos, ¿no? Maestra, Espero que sea útil. No solamente es de gran utilidad, sino que también nos aporta un conocimiento muy amplio, sobre todo de una persona que tiene gran experiencia en el ámbito educativo, y desde luego que, pues bueno, este material o este trabajo es para fines educativos, para posgrado, para el nivel de maestría, entrevista en profundidad para la Universidad Mundo Abierto, maestra. Entonces, agradecerle su tiempo y bueno, pues que nos comparta toda esa experiencia en el ámbito de la asignatura de español, y pues, en cuanto a las estrategias que trabaja usted, que de verdad son muy buenas, muy interesantes. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, profe. Por todo. Por invitarme. Sí, hasta luego. Gracias, sí. Sí. Ya.